tardes a todos los que estamos aquí. Vamos a ver si empezamos. Por lo menos ya somos 16. ¿Qué dice Diego? ¿Cargamos? ¿Cómo, ingeniero? ¿Cargamos, Diego? Vamos a comenzar con ni siquiera repaso, pero enumerando lo que vimos de la parte teórica, para ver si terminamos con la parte de absorción. Nosotros habíamos empezado esta teoría hablando de la tensión superficial. Hemos dicho que era una situación, o sea, un fenómeno que era necesario, busca la flotación, pero no era suficiente. Era suficiente porque necesitábamos de la velocidad, o sea, la cinética. Pero si termodinámicamente el proceso no está permitido, no hay cinética que valga ni nada, no se va a dar el proceso. Y nuestra tensión superficial, que tenía que ver con las fuerzas intermoleculares, habíamos explicado a qué se debía. La termodinámica nos decía que si un proceso en un estado 2 tiene un nivel energético menor que en el estado 1, quiere decir que es termodinámicamente factible y se puede llevar adelante. Si no es el caso, si en el estado 2 hay mayor energía que en el 1, no es termodinámicamente factible y no se va a llevar ese proceso. Una disminución de la tensión superficial nos lleva a una disminución de la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, el proceso es dinámicamente factible cuando la tensión superficial en el estado 2 es menor que en el estado 1. Y así habíamos arrancado hace bastante tiempo. Y habíamos hablado de lo que era la tensión superficial, más o menos. Y habíamos hablado de la absorción. Dijimos que era una distribución de especies en una interfase. Nosotros tenemos 3 interfaces. Bueno, nosotros en la naturaleza, digamos, hay 3 interfaces. La que a nosotros más nos involucra en la flotación es la sólido-líquido, la interfase entre el mineral y el agua, donde fundamentalmente actúan los colectores. Ya hemos visto más o menos de qué se trata la actuación de los colectores. Y la líquido-gas es la interfase entre la burbuja y el agua. Y ahí, digamos, puede dar un fenómeno, digamos, trifásico, porque entonces la absorción del mineral a la burbuja, tenemos el mineral que es un sólido, el agua que está ahí, y el gas, que es el aire. Pero para que llegue a pasar eso, tiene que haber una disminución de la tensión superficial en la interfase líquido-gas y hacer al mineral hidrofóbico. Y bueno, ya vamos a ver lo que es hidrofóbico, los bolillos que sí. Habíamos hecho un pequeño análisis de lo que es la absorción en la interfase sólido-líquido. Es la interfase donde actúa el colector. El colector es el que se encarga de hacer que el mineral, o el sólido, digamos, se vuelva, no sea hidrofóbico. Para así después pueda absorberse la partícula a la burbuja. Ahora lo que nos quedó, la interfase sólido-gas, nosotros no tenemos mucha. Bien, en la adhesión del mineral a la burbuja hay un contacto, digamos, entre sólido-gas, pero es muy especial y no nos interesa la tensión superficial ahí. Eso es más bien para fundición, a lo mejor, como habíamos dicho, donde
produce la fusión del sólido. La otra que a nosotros nos interesa es la interfase gas. Ahí tenemos que conseguir una disminución de la tensión superficial para que ese mineral hidrofóbico se pueda adherir a la burbuja. Nosotros los podamos extraer en la parte superior con la espuma. Ya se habló, más o menos algo le dijo Diego de cómo, o en cinética vimos, que en la parte superior se tiene el concentrado a una velocidad X. Bien. Para poder sacar el concentrado tiene que producirse la disminución de la tensión superficial para que el mineral vaya a la burbuja y nosotros recuperemos el sólido en la burbuja. De ahí es donde está la cinética, que tiene que ver con la velocidad esa de formación de espuma y con mineral. La termodinámica es la que permite del mineral a la burbuja. Hemos visto algunas características de la más o menos elegir colectores, o sea, de la absorción en la interfase sólido-líquido. Habíamos visto lo que es el coeficiente de absorbabilidad. Nos decía que para el concentrado, el colector que tenga mayor coeficiente de absorbabilidad, nos produce una mayor absorción en la superficie del mineral para una misma concentración. Lo que vimos, creo que fue esta de la concentración de equilibrio, bueno, para tres productos distintos con 3K distintos, nos habla que mayor concentración superficial va a tener el que tenga mayor coeficiente de absorbabilidad. Bueno, hasta ahí creo que hasta ahí habíamos llegado. Ahora nos falta la parte de la absorción, solución aire. Ustedes ven la filmina, ¿no es cierto? Sí, claro, sí se ve. Uno no llega a ver, diga, porque no vamos a ningún lado. Si no, sí. ¿Qué pasa? Esa interfaz es donde tenemos acción, digamos, la burbuja y el agua. El mineral tiene que absorberse, adherirse a la burbuja para que se pueda extraer por la superficie de la celda, cuando se produce el arrastre de la espuma. Para que se pueda adherir a la burbuja tiene que cumplir ciertas condiciones y sobre todo esa interfaz entre el líquido y el gas también. Si no, no se nos va a adherir el mineral ahí. Y si no se adhiere ahí, no lo podemos extraer. Puede estar hidrofobizado, fino, ¿no? Pero si no está en la burbuja, no podemos extraer. Este análisis se hace en base también a la cuestión de la energía de Gibbs, donde tenemos una absorción en la interfase líquido-aire. La interfase alfa es el gas y beta agua. Nuestro espumante trabaja en esta interfase. Y se nos produce una absorción del espumante en esta interfase. Los espumantes son, como vimos, como el colector, producto orgánico. Parecido al colector, donde tienen más o menos una cabeza y una cola heteropolar. Hay una orientación, como la del colector. Entonces, en nuestra interfase tenemos el aire, el líquido, que para nosotros es agua, y la interfase. Necesitamos esa interfase. Cuando se produce la absorción, disminuye la tensión superficial. Ya sabemos que si hay disminución de la tensión superficial, tenemos un fenómeno que es termodinámicamente factible.
Y hay un aumento de la concentración de ese soluto en la interfaz. Entonces, ¿cómo es la situación? Se hace un análisis, acá vamos a plantearlo, no vamos a ver detalle de esto, donde tenemos la variación de energía libre, como hicimos con la tensión superficial. Hay una variación de energía libre en la fase alfa, otra en la beta y otra en la interfaz. Lo importante es que hay un montón de procesos algebraicos que no vienen al caso, pero después de varias operaciones, nos queda que la energía libre de la interfase, en función de la temperatura, la entropía, potencial químico, la composición, número de moles, tensión superficial y el área. Haciendo una diferenciación de eso, igualando a cero como se hacía en análisis 1, tenemos esta situación, donde para dos componentes nos queda. Estamos hablando de que la tensión superficial por unidad de área, acá esto está igual a cero, despejamos A por B gamma, es igual a la entropía, variación de temperatura más número de moles y potencial químico. Trabajamos con una temperatura constante, nos queda potencial químico del componente 1, acá, el potencial químico y bueno, composición y área del componente 2. Hemos despejado de aquí la tensión superficial. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Que la tensión superficial está en función del área, del número, o sea, de la concentración de del soluto y del solvente, y del potencial químico de cada uno de esos productos. Se hace una definición de exceso superficial, que se lo define como la concentración, cantidad del componente y del área. Exceso superficial. Y a eso lo llevamos a la ecuación anterior, que el exceso superficial es igual a la variación de la energía de la tensión superficial con respecto al potencial. Pero ¿qué pasa? Esta ecuación no es muy fácil de usar porque estamos teniendo una definición que es superficial, que es útil, pero en función del potencial químico. El potencial químico es una medida que es muy difícil de tener o de conocer. Lo que nosotros acá, este grafiquito nos dice, ya vamos a seguir con el tema ese del potencial químico. Para ver este grafiquito, esta nos dice que si nosotros tenemos la burbuja y el agua, tenemos una concentración de ese soluto, que en el caso nuestro es un espumante. En la interfase también hay una concentración de ese espumante en el seno de la solución. El exceso superficial se refiere a eso, a la concentración de ese soluto, el espumante, en el interfase. Acá, bueno, esquemáticamente eso serían los espumantes. En el seno y en la interfase. El exceso superficial puede ser positivo o puede ser negativo. Es positivo cuando la concentración de ese espumante es mayor en la interfase que en el seno de la solución.
nosotros vemos esta ecuacióncita. Superficial es positivo, la variación de energía libre es negativa. Acá hay un signo menos. Ese signo menos viene del desarrollo algebraico anterior. Entonces, cuando el exceso superficial es positivo, quiere decir que hay mayor concentración de soluto en la interfase, en el seno de la solución. Si hay mayor concentración de soluto en la interfase, nos baja la tensión superficial. La tensión superficial disminuye, el proceso es termodinámicamente factible. Ese es el análisis que nos da esta ecuación. Si el exceso superficial fuera negativo, la variación de tensión superficial sería positiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tendríamos una tensión superficial antes de agregar el soluto y otra mayor después de agregar el soluto, cuando el exceso superficial es positivo. Y si la tensión superficial aumenta, eso no es termodinámicamente factible. Entonces, en ese caso, no tendríamos la posibilidad de la adhesión partícula-burbuja. Entonces, exceso superficial, positivo y negativo. Positivo cuando la concentración del soluto es mayor en la interfase. Negativo cuando la concentración del soluto es mayor en el seno de la solución, en la interfase. Ahora, como estábamos hablando, la ecuación esta que estamos viendo acá, superficial, está en función del potencial químico. Utilizando la ecuación de Nernst, donde tenemos potencial químico es igual a mu sub 0, bueno, más el reacción químico. Por el logaritmo de la actividad, que a grandes concentraciones la actividad se puede llevar a concentraciones, podemos reemplazar esta ecuación en diferencial de mu. Vamos a tener la tensión superficial, o sea, este mu se reemplaza aquí, ¿sí? Hace las derivadas, se deriva, se opera. Nos queda que la variación de la tensión superficial respecto a la concentración es igual al potencial químico por R, R la constante de los gases, T la temperatura en grados Kelvin y la concentración. Entonces, esta ecuación tenemos el potencial químico o la tensión superficial, cualquiera de las dos cosas, en función de la concentración. Que la concentración es mucho más fácil de medir que el químico de una sustancia. El constante de los gases, de temperatura en grados Kelvin, son, digamos así, constantes. Fijo. Entonces, para una concentración dada, tenemos, de acuerdo a lo que queramos aquí despejar, una variación de energía de tensión superficial o un exceso superficial. La ecuación, vamos a redondear, es lo mismo que esta otra de acá. La diferencia de que en esta de arriba tenemos exceso superficial en función de potencial químico, que es determinar, y aquí tenemos exceso de superficial en función de la concentración. Es más fácil de establecer. Con esa situación, podemos ver el gráfico este que sigue, donde tenemos la tensión superficial en función de la concentración, como dice la ecuación que acabamos de ver recién. ¿Qué podemos sacar de aquí? Falta el R1, pero no importa.
Estas curvas de acá abajo, vamos a marcar la punta. ¿Qué nos hace? Mayor concentración, menor tensión superficial. Estos productos, estamos viendo aquí, son productos que producen un exceso superficial positivo, que me están disminuyendo la tensión superficial cuando aumento la concentración. La variación de la tensión superficial es menor, quiere decir que el exceso superficial, el tau, es positivo. Por eso la tensión superficial disminuye. Y estos productos son los tensoactivos. Estábamos hablando recién. Que producen una mayor absorción de la interfase en el seno de la solución. Un producto como el A es un producto que nos da una negativo, eso superficial negativo. Nos está diciendo que hay mayor concentración de ese producto en el seno de la solución, en la interfase. Estos R2 o H y R3 son los espumantes. Carbinol, aceite de pino, compuestos orgánicos. Este A podría ser sal común, un compuesto inorgánico como la sal de mesa, por decir. Si nosotros agregamos sal de mesa a una pulpa de flotación, seguro que la concentración de esa sal es mayor en el seno de la solución que en la interfase. Sólido o gas, va líquido o gas. Mientras que estos R van a tener mayor concentración en la interfase líquido-gas que en el seno de la solución, en este caso. Y el otro producto, ustedes, bueno, acá vimos, no lo hemos hablado, pero ¿se recuerdan esta ecuación que tenemos el componente 1 y el componente 2? Venimos de la de guía. Resulta que el componente 1 es el solvente, en el caso nuestro es el agua. Nosotros agregamos el colector, el espumante, la sal, lo que agreguemos, agregan agua. Entonces, bueno, uno de los dos lo decimos que es el solvente, y el solvente no interviene en la tensión superficial. Por eso, de esta ecuación, lo pasamos acá a solamente un término, damos el 2, porque el 1, dijimos, bueno, es el agua. El agua no modifica la tensión superficial de ella misma. Tiene una tensión superficial fija. Entonces ese componente lo eliminamos del análisis. Y ese es la curva de esta línea punta. Este aquí sería el agua. Allá no, o sea, la tensión superficial del agua, no importa la concentración que tengamos de agua, entre lo que aumente, la tensión superficial es siempre la misma. En cambio, para este caso, por ejemplo, acá tenemos una tensión superficial y si aumentamos la concentración de este producto, vamos a tener una tensión superficial. Pasa con el caso de la sal, donde dijimos, bueno, es un exceso superficial positivo, negativo, perdón. Superficial negativo, si vemos la ecuación cita, el negativo con el signo menos se hace positivo, o sea que la variación de energía libre con la concentración me va a aumentar. El agua no. Esta ecuación, digamos, esta interfase, este análisis, me sirve más o menos para conocer cómo actúan los tensoactivos, los productos que tienen exceso superficial positivo, que me bajan la tensión superficial, hacen que el fenómeno sea termodinámicamente factible. Que sería la otra interfase que nos había quedado. Por un lado, entonces, sólido-líquido, donde se hidrofobiza el sólido.
y por el otro, líquido gas, donde tenemos la burbuja, es donde tiene que adherirse el sólido, se busca la flotación. Este sería lo que nos había quedado de lo que sería la parte de absorción. Acuérdense que nosotros hemos dicho que un proceso tiene que ser termodinámicamente factible. La absorción quiere decir que se absorben reactivos, son nuestros colectores y espumantes, para que se produzca esa posibilidad de que el proceso sea termodinámicamente factible. Si no hay absorción, no hay factibilidad termodinámica y no se flota. La absorción, es lo que nosotros estuvimos analizando, es la absorción de los reactivos. Por eso cuando estuvimos hablando de reactivos dijimos que la liberación es una de las más importantes de las variables de flotación y la otra es la del reactivo. ¿Por qué? Viendo esto, este análisis, vemos que si no hay reactivo, no hay disminución de tensión superficial. En la interfase que ustedes quieran, no hay. No disminuye la tensión superficial, no tenemos un proceso termodinámicamente factible. Si eso no pasa, no flotamos nada. Por eso, los reactivos es una variable no solo importante, sino indispensable. Ayudan a la termodinámica, a la cinética, más o menos ya vimos. Ahí está la importancia de los reactivos. Esta parte, digamos, estaría justificando por qué es necesario tener los reactivos. No sé si hay alguna consulta, usted, Diego, alumno. Ya pasamos a otro. ¿Hay alguna consulta? ¿Una acotación, Diego? Escuchamos. No. Más que ya lo dijo, que los reactivos son importantes para que se produzca un proceso de concentración que es la flotación, ¿no? Porque en la naturaleza son muy pocos, que usted ya lo nombró, que tienen flotabilidad natural, pero casi más del 90% de minerales, digamos, que son comerciales, aunque son vendibles, se necesita sí o sí el agregado de algún compuesto, digamos, de algún reactivo para que puedan ser flotables, ¿no? Entonces, con estas dos, en este caso las isotermas, se puede explicar o se puede ver la importancia, digamos, del colector en el caso de la interfase sólido líquido y en este caso del espumante líquido gas, que bueno, ahí ya lo vio usted. Pero más que eso no. Bueno, en caso de que no haya consultas aquí de esto, con esto estamos terminando una bolilla, un retazo nos quedaba ahí. Terminaríamos lo que es clase teórica. Podríamos pasar a, no sé, algo de consulta si es que hay sobre el informe que hay que hacer, sobre lo que hablamos de cinética, sobre los análisis de números y cosas así. Porque ya en la próxima clase, bueno, ya empezamos con bolilla nueva, digamos. Ahora cortar acá en teoría, en la teoría. Si ustedes tienen alguna consulta sobre el informe que tienen que presentar mañana, una duda, problema, bueno, es momento de que expongan o pregunten, etc. La bolilla, si no está subida, bueno, ya la vamos a ver, ya la voy a subir yo, no me acuerdo si está puesta. Ya es otra cosa, ya la vamos a subir. Mañana tienen que entregar el informe grupal, el grupo 1, digamos, su informe, y el grupo 2, su informe, ¿no?
bueno, parece que no hay. Entonces, hoy estaríamos terminando aquí. Sí, Sí. sí, no, y bueno, César, y como están ellos en los diferentes grupos, Carlos, bueno, no está en el grupo número 1, el debate número 1, él lo tenía que enviar. Y bueno, César sería del grupo número 2. Acuérdense que Diego les pidió que pongan por qué eligen lo que vayan a hacer, lo que vayan a elegir, ¿no? Yo ahí estoy viendo, disculpa, ¿no? Lo que están conectados, una duda ahí para Isaías. Isaías, ¿por qué Isaías yo tengo como que estás 2 veces conectado? ¿Tenés algún problema o por qué será? No sé Hola, si profe, está. buenas tardes. Buenas tardes, Isaías. Sí, pasa que el audio que tiene la máquina es muy bajito y o sea, no se escucha ni por el auricular, ni si le saco el Ah, auricular. perfecto, perfecto, perfecto. Así que, No hay- claro, o sea, tengo conectada la máquina para ver la filmina con más claridad y el audio del celular. Ah, perfecto, perfecto. No, eso no es la duda que tenía ya. Perfecto, no hay Ah, problema. bueno, No, no hay bueno, problema, no hay problema. Isaías y un espía, dice ahí. Dale, ahí digo, Isaías hay 2 Isaías que no lo contamos. Y 22. 22, ahí faltan 2, va a ser 24. Pero bueno, ya eso lo vemos después nosotros. 3 faltaría porque me está contando Isaías como 2. Hay 2 Isaías. Sí, Bien, bueno, pero no bueno, ya sé lo si no vemos. tenemos dudas, podemos hacer el fin de semana. Sí, 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 Aparentemente nosotros. medio no, pero bueno. No, bueno. Sí, ahí cuando están escribiendo, vamos a ver qué es. Bueno, digo, vamos, no, no, no. Ahí estaba escribiendo César, pero a mí no sé si. Ahí está. Ahí está. Sí, César. Del grupo suyo, con su grupo, digamos, ejercicio de su grupo y con su grupo, tienen que juntarse, como dice la propaganda, juntos pero separados, y elegir uno de esos ejercicios. Uno de los 10, supongamos que. ¿Por qué eligieron ese? Así como si lo está haciendo así, así tiene que ser. O sea, del grupo suyo tiene que salir un ejercicio y decir, bueno, este es lo posible, consensuado o discutido o analizado entre todos. Bien, ya sabemos que esto no está sencillo ahora, pero bueno, para que vean lo que es juntarse. Y ahí yo le voy a pedir a todos que participen, digamos, que participen. Son 2 de 10 en cada grupo.
voy a decir que pongan sus opiniones también y bueno, que el grupo se escuche, porque se trabaja en equipo siempre. En cualquier empresa o donde trabaja siempre se trabaja en equipo, entonces ustedes vayan ya con eso, comenzando con eso, trabajar en equipo, escúchense, traten de sacar una conclusión y si tienen que discutir en el buen sentido los resultados, qué opina cada uno, porque si uno opina es porque y tiene dudas es porque más o menos lo tiene claro la consigna, lo que uno está buscando. Entonces, traten de participar todos. Después uno sabe lo mismo, si cuando regresemos a clase uno va a saber por qué se puede volver a ver, el escalamiento, todo, se puede volver a ver y bueno, ahí van a saltar lo que si realmente se quedó claro, ¿no? Saben que esta instancia, mire usted, esta forma de participar, puede tener algunas ventajas, así como desventajas, como todo en la vida, pero eso de participar no en presencia minimiza las timideces a veces, porque bueno, en la vida hay muchos tipos de personas y algunos a veces cuando están en grupo son más tímidos que otros, más callados, más retraídos, y cuando están en grupo nadie, o sea, esos no opinan. Ahora a lo mejor como están distantes y un poco, no digo ocultos, o sea, se sabe cada uno quién es, pero puede fomentar la participación de gente que por ahí es más tímida. Aprovechen todo. Yo creo que si, no sé si habrá otra duda, si lo quieren preguntar, eh, pero bueno, César y Carlos tendrían que estar enviando mañana, por favor, el informe. Bueno, eso César, de la pelea, digamos así, entre comillas, es bueno, porque todos supuestamente están igual de capacitados para opinar en la misma instancia, digamos, de conocimiento. Entonces, bueno, opinar y fundamentar la opinión de cada uno. Porque el día de mañana en una empresa uno tiene que pertenecer a un grupo, sí o sí, seguro. Así que bueno, no sé si no hay más nada, nos estaremos comunicando el miércoles. Sí, y en ese sentido también de que está bueno porque están peleando es porque ya ustedes vieron los resultados de casi en el caso nosotros le pasamos de los 10 primeros al grupo uno y los otros al grupo 2, pero ahí vieron que algunos tuvieron diferentes criterios, no dijimos que estaba mal, que se puede hacer, pero bueno, ¿qué se hace con esos números que se dieron? Entonces está bueno que ustedes puedan discutir o dialogar, digamos, entre ustedes y llegar a una conclusión o a algún resultado que ustedes, de todos, consideraron que es el más representativo. Ya dijimos que no hay un número que esté bien o esté mal o que mejore, pero sí está bueno eso que hagan y está bueno seguir haciendo esto para que ustedes mismos vean y puedan dialogar entre ustedes o puedan también dialogar con nosotros porque, como repetimos siempre, es algo nuevo para nosotros y bueno, el ingeniero está dando ahora toda una parte, pero cuando se explica un práctico también en parte y, y estamos explicando y no hay duda o no hay nada, es como que también se hace medio no está buena la clase, digamos, es como que se entiende y yo creo que por ahí hay duda y no la quieren sacar y que después trae consecuencias. Pero en este sentido está bueno lo que decís César y que espero que sea para el bien. ¿Ya? Escuchen, los criterios pueden ser analizados, discutidos, estar uno de acuerdo, no de acuerdo, bueno, eso es una cosa. Pero lo que no se permite y no hay forma de aceptar es las incoherencias, como esa que yo le señalé ayer.
tengan cuidado con esas incoherencias, ¿no? Porque yo les señalé unas ahí que, bueno, pero puede haber más de esas. Ahí sí hay un error ahí. Un criterio diferente a otro no es error, es un criterio diferente a otro. Una incoherencia es un error, así que cuidado con eso. Vayan a presentar algún ejercicio con incoherencia. Bueno, Exacto. hasta el miércoles si Dios quiere. Será hasta el miércoles entonces. Estamos entonces. Que tengan un buen fin de y nos estamos viendo el miércoles. Y gracias, que anden bien. Muchas gracias a todos.